Vivo en un barrio tranquilo de Valencia, en un edificio antiguo donde las paredes parecen guardar secretos más profundos, recuerdos que ninguna persona podría contar con tanta precisión. Siempre me ha gustado esta calma, el sonido lejano del tranvía, los pasos dispersos en la madrugada, el olor del pan recién hecho que llega desde la esquina. Mi vida aquí, hasta que, hace unos meses, llegó un nuevo vecino. Un joven, 26 años. Moren, delgado, con ese aire distraído de alguien que vive demasiado deprisa o demasiado intensamente. Se llamaba Marcos, y se instaló en el piso contiguo al mío. Yo tenía asuntos propios, preocupaciones reales, facturas, proyectos, silencio, así que su llegada no me impresionó. Lo saludé con una sonrisa cortés, él respondió con otra un poco nerviosa, y pensé que ahí terminaba todo. Pero no terminó. Porque una tarde, mientras recogía mi cabello frente al espejo, sentí algo que no sé describir con facilidad. Como si una corriente suave de electricidad recorriera la habitación. Como si alguien estuviera allí sin estar. Esa sensación inquietante, y al mismo tiempo extrañamente cálida, me hizo detenerme. Fue entonces cuando la vi. Una rendija. Fina, casi invisible, entre la pared que separa mi salón del suyo. Un defecto de construcción del que ni me acordaba. Un hilo de luz que no debería estar ahí. Me acerqué despacio, conteniendo el aliento. La rendija no dejaba ver nada con claridad, pero en el borde, justo cuando encendí la lámpara, noté un movimiento diminuto. Una sombra que se retiró, tan rápida que casi dudé de mí misma. ¿Había alguien mirando? ¿O era simplemente mi imaginación alimentada por el cansancio? Los días siguientes fueron peores. No sabía si quería evitar esa sensación, o volver a sentirla. Porque cada vez que encendía la luz, la sombra parecía apartarse con un respeto extraño, casi tímido. Y yo, en lugar de enfadarme, descubrí en mí una curiosidad peligrosa, una inquietud que no sentía desde hacía años. No era miedo. O al menos, no solo miedo. Era atención. Una atención ajena que me envolvía sin tocarme, que me hacía consciente de mis propios movimientos. Algo en mí sabía que no era casualidad. Y sin embargo, no di un solo paso para enfrentar la situación. Ni un golpe en la pared, ni una queja, ni una palabra. Solo observaba esa rendija, como si esperara que el misterio se revelara por sí solo. Y quizá, en el fondo, si lo esperaba, con cada día que pasaba, Marcos aparecía con más frecuencia en el pasillo. A veces al abrir yo mi puerta, otras al cerrar él la suya, como si nuestros horarios, antes completamente distintos, hubieran empezado a coordinarse de forma misteriosa. Me resultaba imposible creer que aquello era casualidad. Su comportamiento siempre tenía un tinte de torpeza adorable. La sonrisa le surgía demasiado deprisa, casi como un reflejo. Sus manos buscaban algo que sostener, las llaves, una carpeta, incluso el borde de su mochila. Y sus ojos hablaban más que sus palabras. A veces los bajaba de inmediato, como si la luz de mi mirada fuera demasiado intensa. Pero otras veces, y esos instantes me dejaban una sensación extraña bajo la piel, sus ojos se quedaban sobre mí apenas un segundo más de lo que se consideraría normal entre vecinos. Un segundo que se alargaba. Un segundo silencioso, pero lleno de significado. Y yo lo veía todo. Veía respeto, una timidez limpia, desprovista de cualquier doble intención. Pero también algo más. Algo suave, oculto, que no tenía nada que ver con la insolencia. Era admiración, pura y desordenada, como la de quien intenta disimular un sentimiento que no debería mostrar. No mencioné la rendija. Él tampoco. Pero la manera en que evitaba mirarme cuando pasaba cerca de la pared me confirmó que era consciente de que yo sabía. Había en su actitud una mezcla de vergüenza y cuidado, como si temiera herirme sin haberme tocado nunca. Y sin embargo, entre nosotros empezó a surgir una tensión casi imperceptible. No una tensión incómoda, sino una energía cálida, tenue, que parecía llenar el aire cuando él estaba cerca. Una vibración tan ligera que cualquier otra persona habría dicho que me la estaba imaginando. Pero yo la sentía. Claramente. Tengo 48 años.
No busco emociones simples ni necesito que me halaguen. He vivido lo suficiente como para reconocer el brillo de una mirada sincera y la cautela de alguien que no quiere cruzar ninguna línea. Y, aún así, me descubrí esperando el sonido de su puerta. La sombra de sus pasos detrás de la mía. La sonrisa torpe que intentaba controlar y nunca conseguía. Su presencia joven, contenida, respetuosa, que despertaba en mí algo que creía completamente dormido. No sabía en qué podía terminar esto. Ni siquiera sabía si debía permitir que continuara. Pero por primera vez en muchos años, sentí el deseo de mirar hacia atrás cuando alguien pasaba junto a mí. Y ese alguien era él. Una noche, mientras preparaba té y dejaba que el vapor llenara la cocina, escuché una voz al otro lado de la pared. No era un ruido cualquiera. Era la voz de Marcos, algo más baja de lo normal, como si estuviera intentando hablar sin que yo lo oyera. Pero las paredes antiguas de Valencia nunca han sabido guardar secretos. Es una mujer preciosa, dijo. Tiene una calma, no sé, algo que te hace querer mirarla para aprender a respirar igual que ella. Me quedé inmóvil. La tetera siguió silbando, pero el tiempo dejó de moverse. No había en su tono ni deseo oculto, ni intención indebida. No había sombra, ni doble sentido, ni impulso prohibido. Era la voz de un joven que hablaba de mí como quien habla de un faro. De algo que ilumina sin proponérselo. De algo que se admira, no se invade. Me alejé de la pared despacio, con un latido extraño en el pecho. No debería haber escuchado. No debería haberme importado. Pero me importó. Más de lo que podía admitir incluso en mi propia mente. A la mañana siguiente, cuando ya había decidido que actuaría con naturalidad, escuché unos golpes suaves en mi puerta. 3 golpes. Ni fuertes ni inseguros. Como si hubiera practicado antes de darlos. Abrí. Marcos estaba allí, sosteniendo un pequeño salero en la mano. Perdona, ¿tienes un poco de sal? Se me ha acabado justo ahora. Un pretexto tan transparente que casi sonreí. Pero cuando levantó la mirada, la sonrisa se desvaneció. Su expresión era diferente. Había sinceridad, sí, pero también una especie de decisión nueva, como si hubiera cruzado una frontera interna. No una frontera peligrosa, sino una de esas que marcan un cambio silencioso en la manera en que alguien te ve. Nuestros ojos se encontraron, y por un momento sentí que el aire del pasillo se detenía entre nosotros. No había palabras adecuadas, así que no dijimos ninguna. Yo le entregué la sal. Él rozó mis dedos sin querer, o quizá porque ya no sabía cómo evitarlo. Un contacto breve, contenido, respetuoso, pero que llevaba en sí todo lo que ninguno de los dos se atrevía a expresar. En su mirada no había ni prisa ni exigencia. Solo esa delicada ternura que aparece cuando alguien siente mucho y calla más. Y en ese instante, lo entendí. La edad no era una barrera. El tiempo no era una barrera. Lo único que podía separarnos era el miedo. Cerró la puerta con un gracias casi susurrado, y yo me quedé en el mismo sitio, escuchando cómo se alejaban sus pasos. Creí, por un instante. La rendija ya no estaba. El pequeño hilo de luz por el que todo había empezado había sido sellado. Alguien, él, sin duda, lo había cerrado. No sabía qué significaba eso. ¿Era un acto de respeto? ¿O era una despedida silenciosa? ¿Un intento de alejarse? ¿O un intento de empezar algo de manera limpia? Me quedé frente a la pared, sin respuesta. Solo con una certeza incómoda. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y no estaba segura de cuál de las dos esperaba al otro lado. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.